Buen día chicos, para esta semana vamos a analizar ejercicios de resistencias en serie y en paralelo de un circuito. Vamos a recordar la ley de OHM y sus tres términos principales. Intensidad es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un segundo. Se mide en amperios y su fórmula es igual a intensidad es igual a voltaje dividido para la resistencia. Aquí nosotros tenemos una imagen donde podemos observar a las cargas, el conductor, y observamos que las cargas circulantes son pocas, por lo tanto la intensidad será menor. En el segundo gráfico vemos que hay más cargas que circulan, por lo tanto la intensidad será mayor. El voltaje, tensión o diferencia de potencial, que se representa con la letra V, es la energía por unidad de carga que lleva cada carga que circula en el conductor. Se mide en voltios y su fórmula es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí nosotros en esta imagen podemos observar un circuito en serie, porque las resistencias están en serie y estas cargas comienzan cargadas totalmente. A medida que circulan, cuando se topan con la primera resistencia, van perdiendo su energía. Mire, pierde la energía, llegan a la segunda resistencia y pierden totalmente su energía. La resistencia es la oposición que presenta un elemento del circuito al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y su fórmula es resistencia es igual a voltaje dividido para la intensidad. En este gráfico nosotros podemos observar a las resistencias, que son estas bombillas, la batería y su representación esquemática. Aquí las bombillas se representan con un círculo y una X en el interior y el voltaje de esta manera. Vamos a analizar las diferencias entre la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Para la resistencia en paralelo debemos recordar que la intensidad es diferente, el voltaje es igual y la resistencia se calcula aplicando el inverso de cada una de las resistencias. En este gráfico nosotros podemos ver la representación de una resistencia en paralelo. Las resistencias se encuentran en paralelo, donde el voltaje va a mantenerse y la intensidad distribuida a cada resistencia va a ser diferente. La intensidad va a ser diferente en esta resistencia, va a ser diferente en esta resistencia y va a ser diferente en esta resistencia. Recuerde que la intensidad es diferente, solo el voltaje permanece constante. En cambio, en la resistencia en serie, la intensidad es igual. Se va a distribuir igual intensidad en todo el circuito con resistencias en serie. El voltaje es el que va a variar y la resistencia se calcula sumando sus resistencias. Aquí las resistencias podemos ver una continuación de otra. Aquí tenemos el voltaje y aquí tenemos las resistencias en serie, una continuación de otra. Y la intensidad que circula va a ser la misma en todo el circuito. Vamos a aplicar estos conceptos en un ejercicio. Un circuito de resistencias en serie y en paralelo. La primera resistencia es igual a 100 ohmios. La segunda resistencia es igual a 200 ohmios. La tercera resistencia es igual a 300 ohmios. Y la resistencia número 4 es igual a 400 ohmios. Encontrar la intensidad de la corriente y el voltaje del siguiente circuito. En esta imagen podemos apreciar el circuito representado simbólicamente. Tenemos al voltaje, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y los nodos desde los puntos A y B. Para resolver este tipo de circuitos
donde tenemos resistencias en serie y en paralelo, debemos comenzar analizando desde el plano derecho. Es decir, solo vamos a tomar las resistencias 2 y 3 para obtener una resistencia equivalente. Como observamos, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran en serie. Está una a continuación de otra. Lo que hacemos es sumar las dos resistencias. Resistencia 2 más resistencia 3 nos va a dar una resistencia número 5. 200 más 300 es igual a 500 ohmios. Ese es el valor de la resistencia 5. Aplicando la fórmula de resistencias en serie, donde nos queda el circuito representado de la siguiente manera. El voltaje sigue siendo el mismo, la resistencia 1, la resistencia 4 y la suma de la resistencia 2 y la resistencia 3, que está aquí, 500 ohmios. Posteriormente analizamos este sector y observamos que las resistencias están en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula de resistencia en paralelo. Resistencia en paralelo va a ser igual al inverso de la resistencia nueva que vamos a calcular, es igual al inverso de la resistencia 4 más el inverso de la resistencia 5. Reemplazando valores tenemos que la resistencia es igual al inverso de 400 más el inverso de 500, dándonos como resultado una resistencia igual a 222.22 ohmios. Entonces el circuito nos queda ya de esta manera. Ya tenemos solo dos resistencias. Y observamos que el nuevo gráfico, el nuevo circuito, tenemos resistencias en serie. Mire. Entonces aplicamos la fórmula de resistencias en serie. Resistencia 1 más resistencia 5 nos da un valor de 322.22 ohmios. Entonces, este valor de 322.22 será la resistencia total del circuito. Posteriormente, calculamos con la fórmula intensidad es igual a volumen dividido para la resistencia, donde el voltaje viene a ser 80 voltios y la resistencia 322.22 ohmios. Dividimos y tenemos que la intensidad del circuito es 0.25 amperios. Como nos pide también el ejercicio, calcular el voltaje. Aplicando la ley de OHM, nos queda voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde el voltaje es igual a 0.25 amperios por 322.22 ohmios. Eso nos da un valor de 80 voltios. Para calcular resistencias en serie y en paralelo de un circuito, siempre se comienza haciendo referencia a una sola parte del circuito y tratando de reducir las resistencias y observando qué tipo de circuito es, en paralelos o en serie, como en el ejemplo anterior. Gracias, chicos.